hermanos, en esta tarde para mí, que estamos grabando este taller, queremos compartir con ustedes un taller acerca de la misión de la iglesia. Lo hemos titulado Iglesia llamado a misión. Cuando nosotros pensamos en la misión de la iglesia, tenemos que pensar que la misión es principalmente una actividad divina, es la actividad de Dios, porque Él fue el que se propuso en su corazón la redención, la salvación de la humanidad. Como ustedes pueden ver, podemos decir que la misión es la actividad de Dios en el mundo. Dios es el protagonista de la misión. Muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es la protagonista de la misión, y no. Dios es el protagonista de la misión porque a Él le nació en el corazón. Es Él el que originó todo este trabajo. Y es Él el que decide cómo se hace, quién lo hace y hasta cuándo se hace la misión. La iglesia surge de esta misión de Dios y participa en ella. Surge porque a Dios le plació utilizar a los hombres en el trabajo de esta misión. Entonces, ¿qué podemos decir de la iglesia? La iglesia podemos decir que es el objeto de la misión de Dios. ¿En qué sentido? En que nace, en que se sostiene y porque se va transformando también debido a la misión de Dios. Como decíamos, Dios es el que origina la misión y por la misión nace la iglesia, por la misión se sostiene la iglesia y por la misión la iglesia también debe irse transformando. Pero no solo es un objeto de la misión, a Dios le ha placido que también la iglesia sea un sujeto activo de la misión de Dios. ¿Por qué? Porque discierne. ¿En qué sentido? En que entiende la misión de Dios y da a entender la misión de Dios. Descubre, en el sentido de que da a entender al resto de la gente cuál es la misión de Dios, y también porque participa activamente en la actividad de Dios en el mundo. ¿Cómo podemos definir misión? En términos generales podemos decir que es la actividad del pueblo de Dios en la comunicación del Evangelio. Es una definición muy general. O también podemos decir que es la actividad dirigida a extender la fe cristiana, aún en lugares en donde la fe ya existe. ¿Por qué decimos aún en lugares en donde la fe ya existe? Porque hay lugares, como nuestro país, donde la fe ya existe y nosotros continuamos extendiendo el Evangelio, lo que normalmente conocemos como evangelismo. Toda iglesia hace evangelismo, es decir, toda iglesia comparte el Evangelio a pesar de que la gente ya haya escuchado previamente de él. Hay otro aspecto de la misión que muchas veces no consideramos, que es más desconocido, y es el de la misión transcultural. ¿Y qué es la misión transcultural? Compartir el Evangelio cruzando diversas fronteras culturales, geográficas, lingüísticas, para alcanzar a un pueblo que no ha oído el mensaje de Jesús. Otra definición es la acción del pueblo de Dios para llevar redención a toda cultura humana, mostrando, invitando y persuadiendo a cada persona a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es la diferencia que pudiéramos decir con el otro elemento que habíamos planteado de la misión de la iglesia? Como decíamos aquí, una actividad dirigida a extender la fe cristiana en lugares incluso donde ya la fe existe.
La diferencia con la misión transcultural es que requiere que se crucen diversos tipos de fronteras, ya sean culturales, geográficas, lingüísticas, y el propósito principal es alcanzar a aquellas personas que aún no han escuchado del Evangelio. En el mundo hay un alto porcentaje de la población mundial que aún no conoce el Evangelio del Señor. Estadísticamente se plantea que aproximadamente un 33% aproximado de la población mundial es cristiana. Estamos hablando aproximadamente de un 70% de la población del mundo que aún o no ha escuchado del Señor o aún no ha recibido en su corazón el mensaje de Dios. Entonces la misión transcultural se plantea hacia esas personas y eso requiere cruzar fronteras. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? La iglesia, pudiéramos decir, tiene tres responsabilidades básicas. Una es obedecer al Padre. La iglesia fue creada como objeto de la misión y como sujeto de la misión para participar en la misión de Dios. Otra responsabilidad es glorificar al Padre en la tierra. La iglesia está para mostrar quién es Dios y para que a través de su comunicación del Evangelio y su demostración del Evangelio, Dios sea glorificado. Y también tiene la responsabilidad de amar al mundo perdido, porque la iglesia debe demostrar el corazón de Dios. El corazón de Dios es de amor hacia aquellos que están perdidos. Ahora, cuando hablamos de cuál es el alcance de lo que nosotros estamos hablando de hasta dónde debemos llegar, hasta dónde es la extensión de lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Y un ejemplo claro de cuál es el alcance de la iglesia está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Normalmente, cuando hemos escuchado este versículo, a nosotros se nos ha dicho un poco, o se nos ha ejemplificado de esta manera. Nos dicen, primero es Jerusalén. Segundo, una vez que Jerusalén esté evangelizado, después podemos pensar en una Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Y si ustedes han participado quizá en algunas congregaciones, les han preguntado seguramente cuando alguien ha predicado de este versículo, ha dicho: ¿cuál es tu Jerusalén? Y seguramente le han dicho: tu Jerusalén es tu familia. Tu Jerusalén es el círculo cercano a ti. Y entonces, por analogía, decimos que nuestra Jerusalén son nuestros seres queridos, es nuestro núcleo. Nuestra Judea puede ser nuestro barrio. Después nuestra Samaria puede ser quizá nuestra ciudad. Y después ya vendría lo último de la tierra, que sería el resto de nuestro país o fronteras más lejanas. Pero saben ustedes, cuando nosotros pensamos de esta manera, estamos pensando en un imposible. Porque estadísticamente, hasta estadísticamente es imposible que podamos centrarnos solamente en uno de estos aspectos y que terminemos completamente con esos aspectos para después poder
empezar a trabajar en los otros. Les pongo como un ejemplo. Si nosotros decidiéramos que nuestra Jerusalén fuera nuestra generación de adolescentes y que toda la iglesia a nivel del país decidiera: vamos a centrarnos en todos los adolescentes que tenemos ahora. Vamos a hablar más o menos desde los 14 a los 17 años. Vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en esta generación para alcanzar a esta generación. Esta va a ser nuestra Judea. ¿Saben ustedes que cuando alcancemos a todos nuestros adolescentes, vamos a tener una o dos generaciones que nunca han escuchado del Evangelio, que son las generaciones que vinieron de los 12 años y los que nacieron en todo el periodo que nosotros hemos estado trabajando para alcanzar a esa Judea que nosotros hemos establecido? Por lo tanto, alcanzar al mundo con el Evangelio, con la perspectiva que tenemos, con esta perspectiva, es imposible. Y es imposible también porque el pasaje original nos habla de un tanto como. Es decir, en el original decía: me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que nos habla de un elemento de simultaneidad. Es decir, hacerlo todo al mismo tiempo. Les presento un mapa de la Palestina. Y allí tenemos los lugares que plantea Jesús en esta gran comisión. Lo que Jesús está planteando es que desde Jerusalén, el centro religioso donde ellos se encontraban, comenzara a fluir de inmediato el Evangelio a todas las diferentes áreas, pero en forma simultánea, al mismo tiempo. Jesús no les dijo: céntrense en Jerusalén, no les dijo: céntrense en Judea, sino que les dijo: mientras están caminando, ustedes vayan evangelizando y compartiendo el Evangelio donde quiera que estén. Ahora, si ustedes se dan cuenta, geográficamente Jerusalén está prácticamente al sur de esta zona. Y Jerusalén es la ciudad más importante de la región o de la provincia de Judea. Hay que entender, para mirar en una buena perspectiva este pasaje, que quienes escucharon este mensaje, esta gran comisión, los discípulos de Jesús, no eran de Jerusalén y no eran de Judea. Eran de la región de más al norte, de Galilea. O sea, cuando a nosotros nos dicen que tú, Jerusalén, es tu ciudad, también ahí hay un error bíblico, porque Jerusalén no era la ciudad de los discípulos, no era la ciudad original de ellos. Cuando Jesús va planteando esto, recuerdo el mensaje en el cual escuché yo esta exposición, esta forma de presentar la gran comisión de Hechos 1:8, el predicador decía: los discípulos se fueron haciendo un mapa mental, un mapa geográfico mental, porque Jesús se iba extendiendo hacia el norte. Jerusalén, Judea, Samaria. Y ya algunos estaban diciendo: ahora viene Galilea, vamos a volver a nuestra tierra, vamos a poder volver a nuestro lago Genesaret, vamos a poder volver a nuestras costas, a nuestras tierras hermosas. Pero Jesús no menciona Galilea. Y una explicación de por qué Jesús no menciona Galilea es porque Jesús prácticamente hizo todo su ministerio en la región de Galilea.
Y hay un pasaje que dice que Jesús recorrió todas las aldeas y los pueblos, compartiendo el Evangelio del Reino. Esto nos da a entender también que a Jesús le interesa que todas las personas tengan las posibilidades de escuchar la verdad del Evangelio. Que no se dé el hecho de que hay personas que escuchan 1, 2, 3, 4, 5, miles de veces, cuando hay otros que no han tenido ni siquiera una oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, que es lo que está ocurriendo actualmente en este mundo. Hay gente que escucha prácticamente diariamente el Evangelio y aún lo rechaza. Y hay personas en el mundo que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Entonces, la gran comisión es un elemento importantísimo para nosotros como iglesia, porque es la forma más clara como Jesús plantea el objetivo para el cual nos creó. Ahora bien, la iglesia local necesita un concepto de misión, y ese concepto lo va a encontrar solamente con un verdadero estudio de la palabra del Señor. Un verdadero concepto de misión va a nacer del estudio de las Escrituras, porque desde ese estudio sincero vamos a poder encontrar la revelación de cuál es el propósito de Dios, cuál es la acción de Dios en la historia, cómo Dios ha trabajado en los hombres, en la humanidad, cómo Dios ha trabajado a través de diferentes estrategias para poder manifestar al ser humano para qué fue creado. Y también va a poder encontrar la misma revelación y preservación de las Escrituras. Cuando estudiamos la Escritura en forma honesta, sincera, vamos a encontrar cuál es el propósito para el cual nosotros fuimos creados como iglesia. Hay muchas veces que como congregaciones, los líderes de las iglesias dicen: ¿qué tenemos que hacer para poder movilizar a nuestra gente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para motivar a nuestra gente? Y muchas veces usamos elementos erróneos para poder motivar a la gente, cuando la motivación tiene que venir principalmente de un conocimiento de las Escrituras, no de lo que la gente, de lo que el mundo nos está pidiendo. Muchas veces nosotros escuchamos la expresión: el mundo le pide a la iglesia esto, y nosotros queremos hacer lo que el mundo nos está pidiendo, pero es un error, porque como iglesia nosotros estamos para hacer lo que Dios quiere, no lo que el mundo quiere, para cumplir los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios con la iglesia principalmente es que la iglesia extienda el conocimiento del Evangelio del Señor a toda criatura que hay en la tierra. Necesitamos tres cosas. Una visión de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros personalmente, y qué es lo que Dios quiere para las congregaciones, para las comunidades cristianas, para las iglesias y para la iglesia en general? Y eso lo vamos a encontrar solamente estudiando la palabra. Necesitamos tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente creyendo que Dios es el que nos sostiene, y creyendo solamente que
Dios es capaz de poder cumplir su propósito a través de nosotros, es que podremos cumplir la función que tenemos que cumplir en la sociedad y en la historia. Y obediencia. Sin obediencia, no sacamos nada con tener claro cuál es la visión de Dios y en creerle a Dios, si no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. En esta sesión hemos conversado un poco de qué es la iglesia y cuál es el propósito de Dios con la iglesia. Hemos dicho que como iglesia somos objeto de la misión de Dios, pero que también somos sujetos de la misión de Dios, es decir, tenemos una parte activa que cumplir en el cumplimiento de la misión de Dios. Este taller se llama Misión, Llamado y Misiones. Iglesia, Llamado y Misiones. En las próximas sesiones vamos a estar hablando de cuál es nuestro llamado y vamos a estar hablando también de cuál es la forma como nosotros podemos involucrarnos en la obra misionera. Así que les invito a que puedan continuar viendo las próximas sesiones de este taller.